Amados hermanos, un saludo cordial para cada uno de ustedes, que la paz de Dios sea con cada una de sus familias. En esta mañana todos estamos reunidos para honrar el nombre de Dios, pero también para escuchar la palabra de Dios, para aprender juntos como familia, también en la escuela dominical. El director de una escuela secundaria se para delante del micrófono un viernes de septiembre del año 2000 y dice lo siguiente: de acuerdo a un reciente decreto de la Corte Suprema, se me ha comunicado que hacer una oración es ahora una violación a la ley federal. Como entiendo la ley, en este tiempo puedo usar esta facilidad pública para aprobar la perversión sexual y llamarla una opción de vida, y si alguien se ofende, está bien. Puedo usarlo para pasar por alto la promiscuidad sexual, repartiendo preservativos, aduciendo que eso se llama sexo seguro, y si alguien se ofende, está bien. Aún puedo usar esta facilidad para sustentar los beneficios de matar a un nonato como un método viable de control natal, y si alguien se ofende, no hay problema. Mis amados hermanos, aparentemente debemos ser tolerantes de todos y de todo. Pero hay una excepción. Las personas no son tolerantes con Dios ni sus mandamientos. Todos nosotros hemos venido observando cómo la sociedad se vino degenerando cada vez más, hasta el punto de que lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo. Frente a nuestros ojos, las personas se van autodestruyendo, se están autodestruyendo a causa del pecado. Y podemos preguntarnos, en medio de esta pandemia, de esta situación difícil, ¿qué necesitan las personas? Posiblemente podamos pensar que las personas necesitan dinero, necesitan comida, necesitan salud, necesitan más cosas. Pero creo, mis hermanos, las personas necesitan el Evangelio. La Escritura dice en el capítulo 1, versículo 14 y 15 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en la Nueva Versión Internacional: estoy en deuda con todos. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos e ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. De ahí, hermanos, nuestro anhelo, el anhelo de cada pastor, el anhelo de cada iglesia, predicar el Evangelio, predicarles el Evangelio a aquellos que aún no han obedecido al Evangelio. Las personas necesitan el Evangelio. Y estamos en deuda con todos aquellos que aún no han escuchado el Evangelio o no han obedecido al Evangelio. Pablo estaba ansioso de ir a Roma, pero su propósito único era predicarles el Evangelio. Entonces, mis hermanos, en esta mañana también valdría la pena preguntarnos nosotros, los creyentes de este tiempo, de este siglo, al ver la sociedad degenerándose y las personas autodestruyéndose, ¿cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro deseo más grande? ¿Cuál es el anhelo de cada cristiano? Debemos, hermanos, como Pablo, sentir que somos deudores a aquellos que aún viven sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Debemos anunciarles el Evangelio. Stanley Clark, en su comentario a los Romanos, escribe: para cualquier creyente, el acto de recibir el Evangelio implica aceptar el deber de compartirlo. Nosotros, hermanos, hemos recibido el Evangelio. Y eso implica, hermanos, que tenemos el deber de compartirlo. Sin duda, hermanos, compartir el Evangelio es la obligación de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Estamos en deuda con todas las personas que aún viven sin Cristo. En la época de Pablo, Roma se encontraba envuelta en oscuridad. Roma votaba a favor de la oscuridad. Y nosotros hemos venido viendo que tanto en Argentina como en otros países se ha venido votando a favor de la oscuridad, a favor del aborto, a favor de la promiscuidad, a favor del divorcio,
a favor del matrimonio igualitario y a favor de todo tipo de pecados. Pero la Escritura, hermanos, nos dice que Dios es un Dios de ira. Él ama la justicia, por eso odia el pecado. Por eso, hermanos, en esta mañana he titulado al sermón Una verdad irrefutable, la ira de Dios. Una verdad irrefutable, la ira de Dios. ¿Por qué es necesario el Evangelio, mis hermanos? La Biblia responde en el capítulo 1, versículo 18 de Romanos. Ese va a ser el texto para esta mañana, hermanos, el texto base sobre el cual está basado el sermón de este día. Romanos capítulo 1, versículo 18, donde dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo leo otra vez. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No debemos olvidar, mis hermanos, y usted que me escucha a través de este medio, no debemos olvidar, ningún creyente debe olvidar, ninguna persona debía olvidar que Dios es un Dios santo, que a su vez es un Dios justo. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermanos, nos muestra un Dios de ira. Hay muchos otros pasajes en Romanos, si usted haga una concordancia y pone allá la ira, la palabra ira, va a encontrar varios versículos que hablan de la ira de Dios. Está claro, siendo un Dios que ama, también es un Dios que se enoja. Así como es un Dios de misericordia, es también un Dios de justicia. El apóstol Pablo, en los capítulos 1 al 3 de la carta a los romanos, nos lleva a una sala de un tribunal. Pablo traerá ante el trono de la santidad y la justicia de Dios 4 diferentes grupos de personas. El incrédulo que nunca ha oído del Evangelio. El moral que piensa que puede impresionar a Dios. El judío que cree haber nacido en el reino. El gentil que piensa que es lo suficientemente bueno para entrar al cielo. Sin embargo, mis hermanos, el jurado de la santidad de Dios delibera el veredicto y declara a todos culpables, no inocentes, culpables. El capítulo 3, versículo 10 de Romanos dice: no hay justo ni aun uno. Y el versículo 23 añade: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El veredicto es: todos pecaron, todos son culpables. Tanto los incrédulos que nunca han oído el Evangelio, tanto las personas morales que piensan que pueden impresionar a Dios, tanto el judío como el gentil que quizás se cree suficientemente bueno como para entrar al cielo, todos son culpables. No hay excepción alguna. Todas las personas están bajo pecado. Por eso, mis hermanos, la necesidad urgente de predicar el Evangelio a todos aquellos que aún viven sin Cristo, sin esperanza en este mundo, que sufrirán la ira de Dios si no se arrepienten. Y nos cuesta, mis hermanos, creer acerca de un Dios enojado, de un Dios furioso, de un Dios molesto, de un Dios airado. Hemos escuchado muchos sermones, muchas enseñanzas haciendo énfasis en el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Pero hermanos, frente a esta realidad de toda la humanidad condenada y sin defensa ante la ira de un Dios santo, debemos, hermanos, decirles la verdad. La ira de Dios es una verdad irrefutable. Pablo empieza el cuerpo de la carta a los romanos escribiendo estas palabras estremecedoras, aterradoras, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Podríamos pensar, qué terrible manera de empezar. ¿Por qué no empezar con la gracia de Dios, Pablo? ¿Por qué no empezar con la misericordia de Dios? ¿Por qué no empezar con el amor de Dios? Pablo tiene la intención
de dejar a todos sin palabras. La ira de Dios es una verdad irrefutable, indiscutible, porque es el desagrado constante de Dios. No solamente es un desagrado constante, sino es un desagrado insistente de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice. La palabra porque presenta la razón o la explicación de una declaración anterior. En el versículo 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El hombre claramente puede notarse que no está en una correcta relación con Dios. Las personas necesitan del Evangelio. Las personas necesitan de salvación, tanto judíos como gentiles. Es decir, todas las personas necesitan de salvación, porque están bajo pecado, porque están separados de Dios, porque están alejados de Dios. En las Escrituras, la ira es un aspecto del carácter de Dios y un aspecto muy importante que no debemos pasar por alto. La ira de Dios es necesaria para tener un concepto bíblico correcto de Dios. Escribe un autor: si Dios es Dios, no puede mirar con indiferencia la destrucción de su creación. Nosotros vemos a nuestro alrededor que la creación se viene destruyendo. El hombre va destruyendo la creación cada vez más. Y Dios no puede mirar con indiferencia estas acciones. Tampoco puede mirar con indiferencia que se pisotee su santa voluntad. Entonces Dios enfrenta al pecado con una reacción fuerte. Pablo habla de la ira como una realidad actual bajo la que están las personas que no tienen a Cristo. Dice, se revela desde el cielo. Significa que este es el desagrado constante e insistente del Dios soberano ante la maldad. Él no cambia, Dios no cambia. Dios es misericordioso, Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, pero también es un Dios que no tolera el pecado. Por eso Cristo murió en la cruz. Dios juzgó el pecado en la persona de Cristo. El justo por los injustos fue clavado en una cruz. El Evangelio no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado. El pecado debe ser juzgado. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Mas, sin embargo, esta deuda está cancelada en la persona de Cristo. Cristo murió en la cruz por los pecadores. El Evangelio ha hecho posible, por tanto, que Él acepte al pecador en la persona de Cristo. El pecador debe tener o bien la justicia de Dios o la ira de Dios. Si Dios va a ser justo en su trato con los hombres, pues unos tendrán la justicia de Dios, otros, por no arrepentirse, tendrán la ira de Dios. Ambos se revelan desde el cielo, tanto la justicia de Dios como la ira de Dios. Ambos se revelan desde el cielo por el Evangelio, a través del Evangelio. La justicia de Dios ha llegado hasta nosotros, pero también la ira de Dios. Ahora, hermanos, necesitamos saber la diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento. Una de ellas es la palabra tumos, que se aplica al enojo del hombre. La palabra tumos se refiere al enojo incontrolado que las personas a veces podían manifestar. Por ejemplo, en una autopista, cuando uno se encuentra en la hora pico, a las 5 de la tarde o temprano de la mañana, hay gente que reacciona con furia, con una emoción incontrolada, a veces con una locura temporal. Eso es tumos. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Proverbios 1, 14 y 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Por tanto, hermanos,
Las personas llevadas por la ira podrían cometer locuras. De hecho, cada uno de nosotros alguna vez hemos cometido alguna locura llevados por la ira. El enojo del hombre a veces es incontrolado y también provoca desastres. No siempre escapa de las consecuencias de sus propias acciones. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, se usa otra palabra, la palabra orge, del cual escribe John Murray, repugnancia santa del ser de Dios contra aquello que es contradicción de su santidad. Es decir, es un rechazo permanente hacia el mal, motivado por su santidad, por su justa santidad. Esto quiere decir que Dios no es pasivo en relación con el pecado. Él se opone firmemente hacia el mal. Es decir, Dios muestra resistencia hacia el pecado. Por eso aquí se habla de la ira de Dios. Es una oposición resuelta, activa, hacia todo lo que es malo, todo lo que es dañino, todo lo que destruye, todo lo que priva al hombre de ser lo que Dios quiere que sea. Dios está indignado con eso, está irado. Por ejemplo, Proverbios 6:16 al 19 nos dice en la Nueva Versión Internacional: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Por ejemplo, los ojos que se enaltecen, que sería el orgullo, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Cuántos pecados se mencionan aquí? Sin duda varios. Mentira, orgullo, homicidio, un amante que planea planes perversos, testigo falso, alguien que provoca discordias. Todo eso el Señor aborrece, lo detesta. Porque estas cosas hacen daño a las personas, destruyen a las personas, privan a las personas de ser lo que Dios quiere que sean. Por tanto, hermanos, la ira de Dios es una verdad irrefutable. Porque hay suficiente evidencia bíblica. Hay suficiente evidencia bíblica acerca de la ira de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Veamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento describe normalmente a Dios respondiendo al pecado con ira, sobre todo en los profetas, mayores y menores. Esta ira se asocia con el día del Señor, aquel día que Dios derramará su juicio. El Antiguo Testamento registra este aspecto del carácter de Dios. Por ejemplo, el Salmo 90:11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Es una pregunta. ¿Quién conoce el poder de tu ira? El Salmo 76:7 al 9. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Es una pregunta. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. El Salmo 2:1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. El versículo 10 al 12 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Podemos, hermanos, estudiar más a profundidad este asunto de la ira de Dios. En el Antiguo Testamento,
Ya en el huerto del Edén hemos visto el juicio de Dios sobre Adán y Eva. Y toda la creación fue juzgada a causa del pecado en el capítulo 3. En el capítulo 6 y 7 de Génesis, Dios inundó todo el mundo con un diluvio. Dios derramó de esta manera su ira, su juicio sobre toda la humanidad a causa del pecado. En el capítulo 19 de Génesis, cayó fuego y azufre sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. De esta manera se derramó la ira de Dios, la justicia de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, en realidad hay más de 20 palabras que se refieren a la ira de Dios. Y hay 600 pasajes con el título de la ira de Dios. Entonces hay suficiente evidencia bíblica en el Antiguo Testamento sobre este asunto de la ira de Dios. J.I. Packer una vez dijo: una de las cosas más llamativas acerca de la Biblia es la fortaleza con la cual ambos testamentos enfatizan la realidad y terror de la ira de Dios. Por tanto, mis amados hermanos, la ira de Dios es una realidad. Pero veamos lo que dice el Nuevo Testamento, evidencias en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Marcos 3:5 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Este es Jesús, que dice que mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. ¿Cuántos corazones endurecidos hoy? ¿Y cuánta tristeza tendrá Dios por esto de tantos corazones endurecidos? Y dice: mirándolos con enojo. Pero también nos dice Efesios en el capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y lo de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Capítulo 3, versículos 5 y 6 de Colosenses dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si las personas no se arrepienten de su fornicación, de sus impurezas, de sus pasiones desordenadas, de sus malos deseos, de su avaricia, pues sufrirán la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y hay muchos otros pasajes, como en 1 Tesalonicenses, Apocalipsis, hablándonos acerca de la ira de Dios. La ira de Dios es ahora visible. Es decir, las personas que viven entregados a todo tipo de pecados realmente están sufriendo las consecuencias de su pecado en su diario vivir. Quizás podemos decir: no veo la ira de Dios demostrada contra las personas que hacen el mal en el día de hoy. Pero que nosotros podamos verlo o no, sentirlo o no, experimentarlo o no, la ira de Dios ha llegado. Y mucho más, decirles en esta mañana: la ira de Dios está viniendo y vendrá con un desencadenado terror un día. Dios juzgará, Dios derramará su justicia, derramará su ira sobre todos aquellos que no se arrepientan hasta el día en que Cristo venga. Queda claro, hermanos, entonces, que Dios manifiesta su ira con los no creyentes en el presente, porque cada uno cosecha el fruto de sus propias acciones, las consecuencias de sus propias acciones.
pero también habrá en el futuro la culminación de su ira. El juicio de Dios se derramará sobre la tierra. Será un día terrible. En segundo lugar, mis hermanos, no solamente la ira de Dios es una verdad irrefutable, sino que la ira de Dios es contra todo pecado. Dice la Escritura en el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La palabra toda aquí, sí, es una palabra muy importante. Quiere decir que la ira de Dios es contra todo mal. No hay excepciones. Ningún pecado se pasa por alto. No va a pasar por alto ningún pecado Dios. Y de hecho no pasa por alto ningún pecado. Cada uno recibe la justa retribución de sus pecados. Toda impiedad. No hay excepción. No hay ningún pecado que se pase por alto. Dios no pasa por alto ningún pecado. Y cada uno cosecha el fruto de sus pecados, las consecuencias de su pecado. Por tanto, debemos tener cuidado con esto. Pero dice, contra toda impiedad e injusticia. Ahora, podemos pensar, hermanos, cuán malo realmente es el pecado. Cuán malo realmente es el pecado. Miremos, hermanos, a nuestro alrededor y hemos visto miles de personas, por ejemplo, infectadas con enfermedades venéreas, con enfermedades terminales en los hospitales. Nadie puede evitar, hermanos, las consecuencias del pecado. El juicio de Dios es revelado desde el cielo contra todo pecado e impiedad. La palabra impiedad es lo que está en contra de Dios, es decir, es lo contrario a piedad. Impiedad es lo contrario a piedad. Impiedad es lo que está en contra de Dios. Es la negación del carácter de Dios. Es la irreligiosidad. El desconocimiento de la existencia misma de Dios. Eso es pecado. Tratar de desconocer la existencia de Dios. Piedad es acoger y amar lo que Dios ama. E impiedad es lo contrario a esto. Pero también usa la palabra injusticia. La injusticia tiene que ver aquí contra todo pecado cometido hacia los hombres, en contra de las personas. Ya dijimos que impiedad es la negación de la soberanía de Dios, pero la injusticia es el pecado que se comete contra los hombres. Todo tipo de transgresiones, todo tipo de pecados que dañan a otros. Y Dios aborrece ambas cosas. Aborrece la impiedad y aborrece la injusticia. Por tanto, mis hermanos, nuestra relación con Dios es muy importante, pero también nuestra relación con otras personas es muy importante. Debemos evaluar cómo está nuestra relación con Dios y también debemos evaluar cómo está nuestra relación con otras personas. ¿Hay impiedad en nosotros? ¿Hay injusticia en nuestra vida? ¿Estamos cometiendo actos injustos en contra de otros? Dice también que detienen con injusticia la verdad. Hay muchos hermanos que impiden con su maldad que se conozca la verdad. Y de hecho la Biblia dice, hermanos, a medida que se va aumentando la maldad en este mundo, también el amor de muchos se va enfriando. ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta violencia a nuestro alrededor? Aquellos que detienen la verdad divina por vivir pecando, caerán bajo el juicio de Dios. Y aquí se describe a los pecadores como los que con injusticia detienen la verdad. La palabra detienen, ¿sí?, podría traducirse también como destruir. Es decir, hay gente que se ha empeñado en destruir la verdad. Esa verdad que está accesible a todas las personas. Alguien dijo, el pecado es siempre un asalto a la verdad, un intento de enterrarla, de borrarla de la memoria. Y hay muchos que intentan hacer esto.
intentan borrar de la memoria la verdad evidente, revelada en la creación, acerca de la existencia de Dios, del poder de Dios. Pero hermanos, nosotros sabemos que la verdad es algo que hay que obedecer, la verdad es algo que hay que hacer. Como la ira de Dios, hermanos, es contra todo pecado, si esto es indeseado por la naturaleza del hombre. En otras palabras, la gente se quiere comportar de la manera que quiere. No quieren dirección bíblica. Cuando hablamos del juicio, eso no le gusta a la gente. Porque la gente no quiere saber nada de un juez. Porque es mejor para muchos no creer en un Dios que es juez. Porque en ese caso Él podría hacer lo que un juez hace y emitir un veredicto sobre su vida. En lugar de eso, hablemos solo de amor, hablemos solo de gracia, hablemos solo de misericordia, pero no hablemos de justicia, no hablemos de ira de Dios. Solamente enfaticemos las partes positivas de la Biblia. ¿Por qué hablar de la parte negativa? Pero estamos diciendo, hermanos, en esta mañana que la verdad irrefutable de la ira de Dios es un asunto muy importante en la Escritura que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido. Y esto que está establecido, hermanos, nadie puede cambiarlo. Los hombres, dice, morirán una sola vez y después enfrentarán el justo juicio de Dios. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, tan solo necesitamos deshacernos de Dios, dice la gente. Si podemos deshacernos de Él como un juez, entonces no hay exigencia con el pecado. No hay exigencia contra el pecado. Y si no hay exigencia contra el pecado, no va a haber estándar de verdad. Y si no va a haber estándar de verdad, no habrá medida de lo correcto e incorrecto. Entonces cada uno puede hacer cualquier cosa que crea que es correcto para uno, no importa lo que sea. Y así viven las personas en estos días. Cada uno hace lo que bien le parece. Total, no existe Dios. La naturaleza humana se da rienda suelta a sí misma. Quiere vivir sin ley. No quiere saber nada de la existencia de un Dios y mucho menos de mandamientos. La naturaleza del hombre no quiere oír de la ira de Dios, porque quiere comportarse de la manera que quiere. Y todas las personas, muchas personas están votando a favor de la oscuridad. Pero también, como la ira de Dios es contra todo pecado, es indeseado por la religión humana. Es indeseado por la religión del hombre. La gente quiere vivir independientemente de la doctrina bíblica. La religión del hombre no quiere oír la ira de Dios, porque el hombre quiere creer cualquier cosa que quiera, pero menos en Dios. La gente cree en mediums, la gente cree en astrología, la gente cree en el yoga, la gente cree en tantas otras cosas, pero la gente no quiere creer en Dios. El hombre quiere la habilidad para creer en cualquier cosa, pero no quiere creer en Dios. En el siglo XVII, se predicó un sermón titulado Pecadores en las manos de un Dios enojado. Jonathan Edwards predicó a su congregación este sermón: Pecadores en manos de un Dios airado. Dice una parte del sermón de esta manera: el hoyo está preparado, el fuego está listo, el horno está caliente ahora, listo para recibirlos. Las llamas ahora así rugen y alumbran al rojo vivo. La brillante espada está afilada y puesta sobre ellos, y el hoyo ha abierto su boca debajo de ellos. Oh pecador,
Considera el terrible peligro en el que estás. Cuando Jonathan Edwards predicó este sermón, muchas personas lloraban, mujeres se desmayaban y lloraban por la misericordia, por el perdón de Dios. Muchos fueron llevados a estar cara a cara con este otro lado de Dios, con un Dios de ira, que llevó a las personas a clamar a Dios para que supliera su más grande necesidad. Cuando ellos llegaron a estar cara a cara con este Dios, a través de una descripción bíblica acerca de la furia de Dios, del enojo de Dios contra el pecado, ellos se arrepintieron y durante toda su vida empezaron a girar alrededor de Él. Ya no vivían para sí mismos. Todo giraba alrededor de Dios y no alrededor de ellos mismos. Sin embargo, mis hermanos, la naturaleza del hombre resiste esta verdad de rendir cuentas a Dios, porque el hombre quiere comportarse como Él quiere. Hebreos 4:13 dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y no podemos escapar a esto, hermanos. Todos rendiremos cuentas un día delante de Dios. Todos tendrán que dar cuentas a Dios. La religión del hombre, hermanos, resiste el rendir cuentas a la verdad de la palabra de Dios, porque el hombre prefiere creer lo que él quiere. Así que el comportamiento del hombre, sus creencias deben rechazar la ira de Dios y la palabra de Dios. No quieren saber de un Dios de ira, de un Dios de justicia, de un Dios santo. Y mucho menos pensar que un día este Dios juzgará a cada uno conforme son sus obras. Y quiero concluir en esta mañana. Hemos hablado de una verdad irrefutable. Y esta verdad irrefutable, hermanos, es la ira de Dios. Entonces, ¿por qué es necesario el Evangelio? ¿Por qué es necesario el Evangelio? Porque la ira de Dios es una verdad irrefutable. Porque la ira de Dios es contra todo pecado. Dice el capítulo 1, versículo 18, donde hemos tenido la meditación en esta mañana, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Así como existe, hermanos, la ira del hombre, existe también la ira de Dios. ¿Cómo puede existir la ira de Dios? Puede preguntar usted. En el caso de Dios, la ira representa su respuesta santa, justa hacia el pecado. La ira de Dios refleja la expresión de sus atributos de santidad y justicia ante un mundo pecaminoso. Dios está indignado contra el pecado del hombre. Por tanto, hermanos, debemos comunicarles a aquellos que aún no son creyentes que pueden cambiar su relación a la ira de Dios primeramente por creer en Jesús como Salvador. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí el asunto está en creer o no creer. Muchos de nosotros ya hemos creído, pero hay muchos que aún no han creído, que rechazan, rehúsan creer en el Hijo de Dios, en el Salvador. Pero Dios también ha demostrado su amor por el mundo pecaminoso. Eso nos dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por tanto, si tú aún no has creído en Cristo, pues te insto en esta mañana que creas en Jesucristo para la salvación de tu alma, y así no estarás más bajo la ira de Dios. Entonces él escribe, Dios es la fuente de toda ley, y moralidad, y bondad,
el único en quien usted debe creer antes que negarlo, el único que es la palabra y el único que nos capacita para hablar. Detrás de toda mentira previa, de toda vida, de toda ley, de todo espacio y de todo tiempo está Dios. Dios le da a la vida humana su significado único. No hay ningún otro aparte de Él. Por tanto, si tú aún no has creído en Cristo, te animo en esta mañana a que puedas creer en Él. Y así no sufrirás la ira de Dios, el juicio de Dios. Por otro lado, mis hermanos, a todos los que somos creyentes, a todos los que ya hemos creído en Cristo, también quiero decirles que podemos recibir consuelo de Dios, porque Dios ha prometido a la iglesia ser rescatada de la ira venidera, del futuro día del Señor. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 5, versículo 1 al 10 de 1 Tesalonicenses: Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón a la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de la noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros somos del día. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Qué palabras de aliento y consuelo para nosotros. Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación en este pasaje se refiere al rescate del castigo venidero. No sufriremos el juicio de Dios, todos aquellos que ya hemos creído en Cristo. Pero aquellos que aún no han creído en Jesucristo sufrirán la ira de Dios, el juicio de Dios. Por tanto, en esta mañana quiero invitarte a ti que aún no has creído en Cristo, que puedas poner tu fe en Jesucristo para la salvación de tu alma. Pero también, mis hermanos, como decía al principio, tenemos una deuda con aquellos que aún no conocen a Cristo, con los que viven sin esperanza en este mundo. Debemos tener el anhelo, el deseo de predicarles el Evangelio como Pablo lo tenía a los romanos, porque Pablo sabía que la ira de Dios estaba sobre ellos, que debían arrepentirse, que debían rendirse a los pies de Cristo, que debían alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Por eso él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No perdamos la oportunidad de testificar en este tiempo de pandemia. Testifiquemos de Cristo, anunciemos el Evangelio. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Quizá las personas pregunten: ¿por qué necesito ser salvo? ¿Cuál es mi problema más grande? ¿Por qué vino Jesús del cielo? El problema más grande, como